Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que después de los últimos años nos resulta dolorosamente familiar. Durante una epidemia, el comportamiento humano no es una constante. Recuerdo perfectamente no actuar igual en marzo de 2020, con esa mezcla de pánico e incertidumbre, que un año después, con el cansancio ya a cuestas. Es un factor clave, dinámico, y la pregunta ¿es realmente tan impredecible como parece? ¿Se puede llegar a modelar esa reacción colectiva de una sociedad? Esa es la pregunta del millón, porque toca el talón de Aquiles de la epidemiología clásica. Los modelos que se hicieron famosos como el SIR, susceptibles, infectados, recuperados, son herramientas potentísimas, pero a menudo se construyen sobre una base que sabemos que es falsa. ¿Cuál? Que la tasa de transmisión es estática. Asumen que la gente se comporta igual el primer día que el día 300, y eso, como bien dices, va en contra de toda nuestra experiencia vivida. Pues precisamente de eso va el estudio que tenemos sobre la mesa. Es un trabajo científico que no se conforma con esa limitación y propone un enfoque que integra ese comportamiento cambiante en las propias matemáticas. Así que nuestra misión hoy es meterle mano a este modelo de cambio de comportamiento. Queremos entender bien qué es eso que llaman alarma poblacional, cómo se supone que se mide y, lo más importante, si este enfoque realmente ofrece algo más que los métodos de toda la vida. Entendido. Así que para apreciar de verdad lo nuevo de este enfoque, supongo que primero tenemos que tener muy claro dónde fallaba exactamente el modelo de toda la vida, el SIR. ¿Cuál es la pieza concreta que se queda corta? La pieza es un único parámetro, una letra griega, beta. Esa beta representa la tasa de transmisión. Es un número que encapsula la probabilidad de que una persona infectada contagie a una susceptible. El modelo SIR clásico trata esa beta como una constante de la naturaleza, como la velocidad de la luz. Ya. Pero la realidad es que beta no es una constante del virus, es una propiedad del sistema virus-sociedad. Cuando los casos suben, la gente reacciona. Mascarillas, distancia social, teletrabajo, todo eso golpea directamente a la beta y la hace bajar. Cuando los casos bajan, nos relajamos y la beta vuelve a subir. Es un número que está vivo, que baila al son de nuestra psicología colectiva. O sea, que el gran error era tratarlo como un número fijo, en lugar de como una variable que depende de nosotros mismos. Otros que usaban teoría de juegos, pero solían ser ejercicios muy teóricos, con unas matemáticas que eran un lío tremendo, casi imposibles de aplicar a los datos del mundo real, que siempre son un caos, parciales, con ruido, incompletos. Entiendo. Este estudio es diferente porque se plantea tres preguntas muy prácticas, muy con los pies en la tierra. A ver, ¿cuáles son? La primera es, ¿podemos llevar esta idea a un marco estadístico bayesiano? Esto es una técnico, pero significa simplemente usar una herramienta matemática que está diseñada para trabajar con la incertidumbre y con datos limitados, que es justo lo que tienes en una crisis. Vale. La segunda, ¿podremos de verdad estimar cómo cambia el comportamiento usando solo los datos de incidencia? Es decir, solo con el número de casos diarios. No tenemos un miedómetro nacional que nos dé un dato cada día. Basta con las cifras de contagios para deducir el miedo colectivo. Esa es buena. Sería como intentar adivinar el humor de una ciudad solo mirando sus cifras de tráfico. Es una analogía perfecta. Y la tercera pregunta, la definitiva. ¿Sirve para algo? ¿Nos da una ventaja práctica? ¿Predice mejor el futuro? Porque si la respuesta es no, todo esto es un ejercicio académico brillante pero inútil para la salud pública. Vale. El desafío está claro. Entonces, ¿cuál es la gran idea que proponen para solucionarlo? ¿Cómo modelan ese beta que baila? Proponen una fórmula sorprendentemente elegante. Dicen que la tasa de transmisión en un momento concreto del tiempo, beta t, no es un número fijo. Es la tasa de transmisión base, la beta que tendríamos si a nadie le importara nada, modificada por un nuevo factor, el nivel de alarma en la población, al que llaman AT. La fórmula es beta t igual a beta multiplicado por 1 menos AT. Un momento. A ver si lo pillo. AT, la alarma, es un número entre 0 y 1. Eso es. Si la alarma es 0, 1 menos 0 es 1, y la transmisión es la máxima posible. Si la alarma es máxima, o sea, 1, 1 menos 1 es 0, y la transmisión se detiene por completo, porque todo el mundo está encerrado en casa. ¿Es así? Exactamente así. Y aquí viene lo crucial. Esa alarma no es algo etéreo. La definen como una función matemática que depende directamente de lo que ha pasado en la epidemia recientemente.
Por ejemplo, la media de casos nuevos de la última semana. No es una encuesta de opinión, es un cálculo basado en los propios datos de contagios. Ah, claro. Es un círculo de retroalimentación. Si la media de casos sube, la alarma sube. Si la alarma sube, la gente toma más precauciones y la transmisión real BT baja. Si la transmisión baja, con el tiempo los casos bajarán, ¿Y si los casos bajan? la alarma se relajará, disminuirá, la gente volverá a la normalidad y la transmisión podría volver a subir. El modelo captura ese ciclo de tensión y relajación que todos hemos vivido. Has capturado la esencia perfectamente. Es un sistema que se regula a sí mismo, donde el comportamiento es una pieza endógena, no un factor externo. Pero aquí me surge una duda. Decir que la alarma depende de los casos es el primer paso, pero ¿cómo es esa relación? Si los casos se duplican, ¿la alarma se duplica? ¿O es más complejo? No sé, a mí me da que no reaccionamos de forma tan lineal. Una pregunta excelente, y es justo el núcleo de la siguiente parte del estudio. Ellos mismos se lo plantean y proponen explorar varias formas del miedo, por así decirlo. No asumen una única relación, sino que prueban 3 funciones matemáticas distintas, que se ven en la figura 1 de su artículo. Mm, La primera la llaman alarma de potencia, o power alarm. Es la más sencilla. Imagina una rampa. A medida que los casos aumentan, la alarma crece de forma gradual y continua. Es una reacción progresiva. Vale, esa parece razonable, pero quizá un poco simple. ¿Cuál es la siguiente? La segunda es todo lo contrario. La alarma de umbral. Threshold alarm. Esta es como un interruptor. Al principio, aunque los casos suban un poco, la alarma es 0, no pasa nada. Pero en el momento en que la incidencia cruza un umbral crítico, un número de casos, H, ¡zas!, la alarma salta de golpe a un nivel fijo y se queda ahí. Uf, Es una reacción de todo o nada. esta me cuesta más creerla. ¿De verdad una sociedad entera cambia de opinión de un día para otro como si se pulsara un botón? Me parece un poco exagerado, una simplificación demasiado drástica de nuestra psicología. Es una crítica muy válida. Es, desde luego, una simplificación. Pero piensa en situaciones muy concretas. Quizá no para una gripe, pero ante una enfermedad nueva y aterradora, con imágenes muy potentes en los medios, a veces sí hay un punto de inflexión muy claro. Un momento en el que el gobierno decreta un confinamiento estricto y el comportamiento cambia de forma casi instantánea. El modelo de umbral intenta capturar ese tipo de dinámica de shock. Vale, visto así, Pero estoy de acuerdo, no sirve para todo. Y por eso proponen una tercera opción. que imagino que será un término medio. Exacto. Es la alarma de Hill, Hill Alarm, y describe una curva en forma de S, que es muy común en biología y sociología. Al principio, con pocos casos, la reacción es muy lenta, casi no nos inmutamos. Luego, a medida que los casos crecen, llega un punto en que la alarma se dispara muy rápidamente. Y finalmente, cuando ya hay muchísimos casos, la curva se aplana, la alarma se satura. Ya hemos alcanzado el máximo nivel de precaución, y por más que suban los casos, no podemos o no queremos hacer más. Esta sí me parece mucho más intuitiva. Describe perfectamente ese momento de «esto se está poniendo serio» en el que todo el mundo cambia el chip de repente. Es la curva del «se acabó la broma». Todos recordamos esa semana en la que de repente las mascarillas aparecieron por todas partes. Totalmente. Pero aquí viene el giro inteligente del estudio. Los autores son conscientes de que elegir una de estas 3 formas es imponerle a la realidad una idea preconcebida. Y si la reacción real de la gente no sigue ninguna de estas 3 curvas bonitas, El modelo fallaría. claro. Por eso no se quedan ahí. También prueban métodos no paramétricos, como los splines o los procesos gaussianos. Que, si no me equivoco, son técnicas estadísticas que no asumen ninguna forma concreta. Es como decirle al modelo, aquí tienes los datos de casos y de transmisión, dibuja tú la curva que los conecta, sea la que sea, aunque sea una forma extraña que no entendamos. Dejar que los datos hablen. Precisamente. Es una salvaguarda contra nuestras propias suposiciones. Permite descubrir patrones de comportamiento inesperados. Es una prueba de honestidad intelectual que le da mucha robustez al análisis. Muy bien, la teoría suena sólida. ¿Y han pensado en las posibles trampas? Pero todo esto es teoría. La pregunta del millón sigue ahí. ¿Funciona en la práctica? Para responder a eso, hicieron lo que siempre se hace en este campo: una prueba de fuego con datos simulados.
Es la única forma de saber si vas bien, porque en una simulación tú controlas la verdad. Crearon epidemias por ordenador, donde ellos sabían la regla secreta. Por ejemplo, generaron una epidemia que, por diseño, seguía una alarma de Hill. ¿Y el reto era? Darle al modelo solo los datos de casos diarios sin decirle la regla y ver si era capaz de descubrirla por sí mismo. Como una detective que solo tiene las pistas y tiene que reconstruir la escena del crimen. Es una gran analogía. Y los resultados, que se ven en la figura 3, son bastante espectaculares. En la estimación de la alarma, los modelos lo clavaron. Cuando los datos venían de una simulación de alarma de potencia, el modelo estimaba una rampa casi perfecta. Y lo mismo para la de Hill. Incluso los modelos flexibles, los splines, que no sabían nada de la forma original, dibujaron una S casi idéntica. Demostraron que el mecanismo de comportamiento se puede aprender a partir de los datos. Vale, eso demuestra que puede describir bien el pasado. Pero lo que nos prometían era predicción. ¿Qué tal se le dio predecir el futuro? Aquí es donde llega el knockout, en la figura 4. Es el resultado más impactante. Simularon 100 días de epidemia, pero solo le dieron al modelo los datos de los primeros 50. Luego le pidieron que predijera qué pasaría en los siguientes 50. El modelo tradicional, el SIR sin cambio de comportamiento, fracasó de forma catastrófica. Vio que los casos bajaban al final de los primeros 50 días, y su predicción fue que la epidemia se extinguiría. No vio venir la segunda ola. Claro, porque no entendía por qué estaban bajando los casos. No entendía que era por la alarma y que esa alarma se iba a relajar. Justo. En cambio, los modelos BC, todos ellos, sí predijeron las olas posteriores. Su lógica interna era, los casos bajan, por tanto la alarma bajará, la gente se relajará, la transmisión volverá a subir y ¡boom!, otra ola. Capturaron el ciclo completo. Esto es la prueba de que no es solo un modelo descriptivo, tiene un poder predictivo real. Las simulaciones es un campo de pruebas perfecto, pero el mundo real es mucho más caótico. Me intriga ver cómo se comporta esta herramienta con datos de verdad. Sé que lo aplicaron a dos casos muy diferentes. El primero, el brote de ébola de 1995 en la República Democrática del Congo. Un caso de estudio brutal, una enfermedad con una letalidad altísima. Y aquí el análisis revela algo alucinante. Probaron todos sus modelos con los datos del brote, y el que mejor se ajustó fue el modelo BC con la alarma de umbral, esa que te parecía tan drástica. Vaya, o sea que sí hay situaciones donde la reacción es de tipo interruptor. Parece que sí. En un escenario tan extremo, la población reaccionó de forma drástica y colectiva. Pero lo más increíble es cuándo el modelo detecta ese cambio. El modelo calcula que el número reproductivo efectivo, el famoso R0, cayó por debajo de 1 el 30 de abril de ese año. Espera, ¿me estás diciendo que el modelo detecta el punto de inflexión una semana antes de que las autoridades siquiera anunciaran qué virus era? Tengo entendido que el ébola no se identificó oficialmente hasta el 9 de mayo. ¿Cómo es eso posible? ¿La gente simplemente lo intuyó? La implicación es potentísima. La población, viendo la gravedad y la letalidad de esa misteriosa enfermedad hemorrágica, ya estaba cambiando su comportamiento de forma espontánea. Estaban evitando contactos, modificando rituales funerarios peligrosos, estaban reduciendo la transmisión por pura supervivencia una semana antes de cualquier intervención gubernamental coordinada. ¡Madre mía! El modelo fue capaz de detectar esa ola de cambio de comportamiento invisible que estaba oculta en las frías cifras de contagios. Es alucinante. Es como tener un sismógrafo de la psicología social. Y el segundo caso nos toca mucho más de cerca. La pandemia de COVID-19 en la ciudad de Nueva York, analizando las dos primeras olas por separado. Y aquí la historia es mucho más compleja, lo que demuestra la versatilidad del enfoque. Para las olas de COVID en Nueva York, el modelo que mejor se ajustó no fue ninguno de los tres con formas predefinidas, sino el más flexible de todos, el que usaba procesos gaussianos. El que dejaba que los datos dibujaran la curva. Lo que sugiere que nuestra reacción a la COVID fue más matizada, menos simple que un interruptor o una rampa. Tiene sentido, fue un proceso largo con muchísimos factores en juego. Pero, ¿qué nos dice de la diferencia entre olas? Porque todas sentimos que la primera no tuvo nada que ver con la segunda. Ahí está la joya del análisis, y la figura 9 del estudio lo visualiza de forma brillante. Compararon la función de alarma que el modelo estimó para la primera ola con la que estimó para la segunda. En la primavera de 2020, la alarma se disparó a niveles altísimos con una incidencia de casos relativamente baja. Había un miedo atroz a lo desconocido. El modelo lo cuantifica.
Con pocos casos, la reacción de alarma fue enorme. Recuerdo ese pánico perfectamente. Cada noticia parecía el fin del mundo. Sin embargo, en la segunda ola, en el invierno de 2020-2021, el panorama era el opuesto. Con cifras de incidencia diarias mucho mayores que en la primera ola, el nivel de alarma estimado por el modelo fue drásticamente más bajo. La gente estaba cansada. Había una sensación de nueva normalidad, una convivencia con el riesgo. El modelo le pone números a lo que todos llamamos fatiga pandémica. Claro. Demuestra con datos que para provocar el mismo nivel de alarma en la segunda ola hacían falta muchísimos más casos que en la primera. La herramienta nos ofrece una radiografía de nuestra propia evolución psicológica. La verdad es que los resultados son muy convincentes. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de todo lo que hemos analizado, ¿con qué nos quedaríamos? Para mí, el primero es obvio. Los modelos clásicos se quedan cortos porque tratan el comportamiento humano como una foto fija, cuando en realidad es una película. El segundo, diría yo, es que ese comportamiento no es un misterio inescrutable. Se puede modelar matemáticamente, vinculando la transmisión a una alarma que se retroalimenta de los propios datos de la epidemia. No es magia, es un sistema dinámico. Tercero, y para mí el más importante en términos prácticos, este enfoque no solo describe mejor el pasado, sino que mejora radicalmente la capacidad de predecir el futuro, sobre todo esas olas recurrentes que tanto nos costó anticipar. Y cuarto, que su utilidad no es solo teórica. Las aplicaciones al ébola y a la COVID demuestran que puede desvelar dinámicas sociales ocultas, como esos cambios de comportamiento espontáneos o cuantificar fenómenos tan abstractos como la fatiga pandémica. Entonces, si tuvieras que destilar una gran conclusión de todo esto, la idea principal para llevarse a casa, ¿cuál sería? La gran conclusión es que tenemos que dejar de pensar en el comportamiento humano como algo externo a la epidemia, como un factor de confusión. Es una parte intrínseca y fundamental de su dinámica. El virus y nuestra psicología colectiva forman un único sistema, una danza. El patógeno influye en nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento sella el destino del patógeno. Estos modelos son un paso de gigante para tratar la epidemiología no solo como biología, sino también como la ciencia del comportamiento que realmente es. Me parece una reflexión final potentísima y me deja pensando. Este estudio modela la alarma basándose casi exclusivamente en la incidencia de casos. Es un gran avance, pero ¿qué otros factores alimentan nuestra alarma colectiva en el mundo real? Los titulares de prensa, los anuncios de los políticos, el miedo a la crisis económica, la desinformación que vuela por las redes sociales. El siguiente paso podría ser crear modelos donde la alarma no solo dependa de los casos, sino que también se alimente de estas otras fuentes. ¿Cómo cambiaría la curva de una epidemia si pudiéramos modelar no solo la propagación del virus, sino también la propagación del miedo? Con esa pregunta en el aire, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!